Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un libro muy interesante y que tiene que ver con algo que está pasando en el mundo actualmente, que son los conflictos en la Franja de Gaza, los conflictos en Medio Oriente. Y el libro de hoy se llama El librero de Gaza, de Rachid Benzine. Y hay libros que uno podría pensar que esto no debería existir como ficción o esto podría ser real. Y hay libros que uno lee y descubre al final que lo que parecía ficción es más real de lo que querías que fuera. Y El librero de Gaza es uno de esos libros. ¿De qué trata? Un fotógrafo francés llega a Gaza durante una tregua. Sale del hotel por la mañana, camina por los barrios destruidos y de pronto, entre un panadero y un zapatero, lo ve. Un escaparate con centenares de libros. Una lona extendida en la acera con más libros encima y un anciano sentado contra el muro, con la nariz metida en un libro, ajeno a todo, leyendo a 4 pasos de las ruinas. Ese anciano se llama Nabil al-Dishabir y lo que tiene para contar abarca 75 años de historia palestina, 5 guerras, 2 intifadas, 20 años de cárcel, la pérdida de casi todo lo que amó y una librería que siguió abierta mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Rachid Benzine publicó esta novela en el 2025. Es breve, es dolorosa y termina con un epílogo ambientado en febrero de ese mismo año. No es un libro fácil en el sentido de que uno puede siente empatía por lo que vive el personaje Nabil y todo lo que sufrió a lo largo de tu vida y es difícil no enternecerse con eso. Pero antes de continuar, es importante que hablemos un poco del autor, de Rachid Benzine, el que escribe desde el umbral. Rachid Benzine nació en 1971 en Kenitra, Marruecos, y llegó a Francia de niño. Esa condición de estar entre dos mundos, de pertenecer a dos culturas, sin pertenecer del todo a ninguna, atraviesa toda su obra. Es politólogo, novelista y dramaturgo. Ha enseñado en varias universidades francesas y es uno de los intelectuales arabo-franceses más importantes de su generación. Sus libros anteriores, como Así hablaba mi madre y Ante los ojos del cielo, exploran la identidad, el exilio, el Islam y la relación entre Occidente y el mundo árabe desde una posición que no es ni la del portavoz comunitario ni la del converso asimilado, sino algo más sincero, más incómodo, la mirada de alguien que mira desde el umbral. El librero de Gaza es publicado en 2025 por Editions Julliard y lleva en su dedicatoria un epígrafe de Simon Weil, que establece el tono de todo lo que viene después. La idea de que solo quien ha pasado por la noche oscura, por el sufrimiento y el exilio, adquiere la capacidad de preguntarle a otro ¿qué te atormenta? Y que en ese momento la piedra de la vida es suya. Benzine escribió este libro mientras Gaza ardía. No es un libro escrito desde la distancia académica ni desde la comodidad del análisis político. Es un libro escrito desde la urgencia, desde la convicción de que si no se nombra lo que ocurre, algo esencial desaparece con los muertos. Y ahora sí tenemos que hablar un poco del contexto de Gaza, la Nakba y 75 años de historia que el libro lleva adentro. Para entender El librero de Gaza, hay que entender el contexto histórico que el libro despliega a través de la vida de Nabil, porque Benzine no escribe un ensayo político, escribe una novela que usa una vida individual para contar una historia colectiva. La Nakba, que en árabe significa catástrofe, es el nombre que los palestinos designan a los eventos de 1948, la guerra que siguió a la declaración de independencia del Estado de Israel, durante la cual entre 700.000 y 750.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares, huyeron o fueron expulsados. Pueblos enteros desaparecieron. Familias que habían vivido en el mismo lugar durante generaciones tuvieron que salir con lo que podían cargar en una noche. Nabil nace el 1 de enero de 1948, horas después de que su madre resultara herida de bala durante la masacre de Bilad al-Shaikh.
Su vida entera es, desde el principio, simultánea a la historia palestina. Nace en la Nakba, crece en los campamentos de refugiados y vive la Guerra de los 6 días de 1967, la primera intifada de 1987, los acuerdos de Oslo y su fracaso, la segunda intifada, la Operación Plomo Fundido de 2009, y el libro termina con un epílogo ambientado en febrero de 2025, después del 7 de octubre de 2023. Es importante señalar que Benzín no escribe propaganda. No hay en el libro un maniqueísmo simple ni un programa político. Hay personas concretas, con historias concretas, que viven dentro de una historia que las supera y que las aplasta. Hay también la conciencia de que la violencia genera violencia, que las represalias sobre represalias llevan décadas sin resolver nada y que las víctimas de esa espiral son siempre los más vulnerables. El libro dialoga con una tradición literaria que el propio Nabil nombra a lo largo de sus conversaciones con el fotógrafo, Mahmoud Darwish, el gran poeta palestino, Primo Levi y su testimonio del Holocausto, Frantz Fanon y su análisis de la descolonialización, Mohamed Dib y la literatura argelina de la ocupación. Son libros que hablan de pueblos sometidos y de la resistencia que la cultura puede ofrecer cuando todo lo demás está prohibido o destruido. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno de qué va este hermoso libro. La lectura de El librero de Gaza es despectivamente simple. Un fotógrafo francés llamado Julien llega a Gaza durante una tregua y encuentra a un anciano leyendo delante de su librería entre las ruinas. Quiere fotografiarlo. El anciano le responde, en un francés impecable y un poco anticuado, que una fotografía no es cualquier cosa, que no se conocen y que quizás sería más amable dedicar primero un poco de tiempo a conocerse. Esa conversación, ese té compartido en el umbral de la librería, se convierte en el pretexto para que Nabil al-Dijabir cuente su vida. Y su vida es la historia de Palestina desde 1948. Benzín organiza el libro en capítulos que llevan nombres de libros. Hamlet, si esto es un nombre, el libro de Job, 100 años de soledad, el incendio, la condición humana. Cada libro que Nabil menciona o le regala al fotógrafo ilumina un periodo de su vida, una etapa de su formación, una manera de sobrevivir a lo que el mundo le fue poniendo enfrente. Conocemos la infancia de Nabil en el campamento de refugiados de Akabar di-Jabr, cerca de Jericó, en el valle del Jordán, la llegada al campamento de Jabalilla, en la franja de Gaza, el descubrimiento del teatro con Hamlet, que es también el descubrimiento del amor, de Hisham, los estudios en el Cairo, el regreso a Gaza, la primera intifada y lo que provoca, los 20 años de cárcel, el regreso, la operación Plomo Fundido de 2009 y lo que se lleva. Y al final, el epílogo. El fotógrafo vuelve a Gaza en 2025. Donde estaba la librería de Nabil, solo hay ruinas. Donde vivía Jafés, su amigo de toda la vida, solo hay un cráter. Un niño corre entre los escombros, recoge algo del suelo. Se acerca al fotógrafo con una sonrisa. Le tiende un hallazgo. Unas hojas de un libro trilingüe agitadas por el viento. Un poema de Mahmoud Darwish. Y no voy a decir más. Las citas, Benzín y Nabil en su propia voz. La prosa de Benzín en este libro tiene una cualidad que es difícil de describir. Es tan sencilla y devastadora a la vez. No hay una ornamentación innecesaria. Cada frase lleva exactamente el peso que necesita llevar. Y las citas que Nabil hace de los libros que lo formaron se integran en el texto de manera que ya no se sabe del todo dónde termina la literatura y dónde empieza la vida. Por ejemplo, acá hay una frase cortita que dice la primera descripción de Nabil, vista a través de los ojos del fotógrafo. Él está sentado en el suelo con la espalda apoyada en el muro, como si formara parte de la fachada, con la nariz metida en un libro. Parece un vestigio olvidado en una esquina. Y esta imagen de apertura lo dice todo. Nabil no está sentado frente a la librería. Está fundido con ella, es una parte, es parte de esa fachada. La palabra vestigio también es importante, porque es algo que sobrevivió a la destrucción, que quedó cuando todo lo demás desapareció. Y al mismo tiempo, esa palabra
tiene una dignidad enorme y los vestigios son lo que la historia no pudo borrar. Otra frase acá, cuando Nabil le responde al fotógrafo porque éste quiere fotografiarlo. Una fotografía no es cualquier cosa, ¿no le parece? Yo no lo conozco. Usted a mí tampoco. Tal vez sería más amable que antes de dedicarnos un poco de tiempo a conocernos. Esta frase es el motor de toda la novela. Nabil no se niega a ser fotografiado, pide que antes haya un encuentro real entre dos personas, que haya conocimiento antes de la captura, que la imagen no reemplace a la historia sino que la contenga. Es también una crítica muy sutil al fotoperiodismo de guerra que reduce a las personas a sus peores momentos, niños llorando entre ruinas, soldados heridos junto a sus tanques. Nabil quiere ser visto entero, no reducido a una imagen de miseria. Después tenemos otra frase en la cual Nabil le hace al fotógrafo sobre los libros. ¿No cree que un retrato gana si se conoce lo que está oculto? Detrás de cualquier mirada, ¿no hay una historia? La de una vida, la de todo un pueblo, a veces. Y esta frase es la propuesta estética y ética del libro entero. Benzín no escribe sobre Gaza en abstracto, escribe sobre una persona concreta, con una historia concreta, para que el lector entienda que detrás de cada cifra, detrás de cada imagen satelital, de un barrio destruido, hay historias individuales de una complejidad y una riqueza que ninguna estadística puede contener. Y también hay una última frase del hermano de Nabil que le dice: lee hasta volverte loco, pero lee, hermanito, lee. Y esta es una de las frases más importantes del libro para mí, porque Musa, que murió intentando salvar a sus abuelos durante la Guerra de los 6 días, que había sido el estudiante más brillante del campamento y que había terminado abandonando los libros por la rabia y la desesperanza, le transmite a Nabil, en el último instante de su vida, la única herencia que puede darle. No tenía tierras, no tenía dinero, no quería venganza. Libros, el mandato de leer como forma de vivir, de resistir, de comprender. Toda la vida de Nabil, la librería, las décadas de encierro convertidas en lectura voraz, los libros regalados a los jóvenes del campamento, la librería abierta entre las ruinas, son las respuestas de ese mandato. Nabil, describiendo a la muerte de su esposa, también como una lista. Como una lista. Hijab era un vestido azul de algodón que llevaba a menudo, una cicatriz en la base del pulgar derecho, una forma de andar, rápida, casi apresurada, un olor a jabón de aceite de oliva, unos dedos hábiles cosiendo sábanas, una carcajada. Y esta lista es uno de los momentos también poderosos del libro. Benzín elige no describir el dolor de Nabil cuando su esposa muere, sino que lo describe con objetos concretos, con gestos, con detalles que solo conoce alguien que convivió con esa persona durante décadas. Y esa especificidad es lo que lo hace tan desolador al relato, más que cualquier respuesta abstracta. También hay otra pequeña frase cuando Nabil va a la cárcel y dice: un gran libro es un libro sin fondo, un libro de enigmas por resolver. Detrás de la historia hay un punto ciego y, al querer iluminarlo, nos perdemos, cuando no hay más que aceptarlo como lo que es, la bendición de un misterio. Y acá hay una frase del epígrafe que dice, que es tomada de la correspondencia de Simone Weil y Joe Bousquet, que dice: solo un ser predestinado tiene la capacidad de preguntarle a otro: dime, ¿qué te atormenta? Y no la tiene al entrar en la vida. Debe pasar por años de noche oscura durante los que vagan las desgracias lejos de todo lo que ama y sintiendo que está maldito. Pero al final de todo, eso recibe la capacidad de hacer esa pregunta. Y en ese mismo momento, la piedra de vida suya y remedia el sufrimiento del otro. Ahora bien, algunos temas que toca la obra y que podemos analizar, si se quiere. Uno de ellos es el tema de los libros como una forma de resistencia y de supervivencia. El tema central del librero de Gaza es la relación entre la literatura y la supervivencia humana en condiciones extremas. Nabil no lee como ovación, lee como quien respira, como quien bebe agua.
Los libros no lo sacan de la realidad, sino que le dan los instrumentos para entenderla, para soportarla, para no rendirse a la desesperanza o a la rabia pura. Lo que Benzín propone a través de Nabil es algo que la historia confirma, que en los contextos de mayor opresión, el acceso a la cultura, a la literatura, al teatro, a la música, es al mismo tiempo uno de los primeros objetivos de la destrucción y una de las formas más poderosas de las resistencias. Los libros que Nabil guardia, los que regala, los que lleva de contrabando desde Rafah, son actos políticos, además de un acto de amor. Y hay una resonancia directa con otros libros del podcast, como con el Conde Rostov en Un caballero en Moscú, que lo pueden escuchar y leer, hermoso libro, que vive encerrado en un hotel durante décadas y sostiene su humanidad a través de la cultura y las relaciones. La diferencia es que el Hotel Metropol es un escenario de elegancia relativa, mientras que la librería de Nabil está literalmente rodeada de ruinas. Pero la apuesta es la misma, que la vida interior, la vida cultural, es lo que ningún poder puede confiscar del todo. También la historia a través de una vida individual, que hace las decisiones inteligentes de Benzín al narrar esta historia, es la de contar la historia del pueblo palestino a través de una sola vida. Esa lección tiene consecuencias éticas y estéticas muy importantes. Éticamente significa que el lector no puede relacionarse con la historia palestina como un problema geopolítico abstracto. La tiene que vivir a través de Nabil, a través de su madre herida de bala el día que él nació, a través del hermano que murió en la calle, a través de las intifadas, a través de los 20 años de cárcel, a través de los escombros del 2009. Esa proximidad emocional es un acto político en sí mismo, y estéticamente significa que Benzín puede hacer algo que el periodismo o el ensayo político no pueden: mostrar la complejidad de una persona que no es ni héroe, ni mártir, ni símbolo, sino simplemente un ser humano completo, con sus tradiciones, sus dudas, su humor, su amor a los libros, su rabia y su capacidad de perdonar. También tenemos la fotografía y la mirada del otro, esta dimensión metaficcional, que es la historia narrada desde la perspectiva del fotógrafo. Lo que significa todo lo que leemos es la historia de Nabil, tal como la ve, la escucha y la registra un occidental que llega desde afuera. Benzín es consciente de esa posición y la problematiza desde el principio. Nabil desconfía de la fotografía porque sabe lo que hace el ojo de la cámara con la miseria: la congela, la estatiza, la convierte en imagen consumible para las audiencias occidentales. La imagen del niño llorando entre las ruinas que el jefe del fotógrafo le pide es exactamente el tipo de imagen que Nabil rechaza. No porque el dolor no sea real, sino porque esa imagen, sin contexto, sin historia, es también una forma de reducir a las personas. Lo que Nabil propone en cambio, y lo que Benzín propone con el libro entero, es otra forma de mirar, una que exige tiempo, escucha, conocimiento del otro antes de capturarlo en una imagen o en una frase. También podemos tener la literatura como una conversación entre dos culturas o más. Esto de que a lo largo del libro Nabil cita y lee libros de cultura y tradiciones muy distintas: Shakespeare, Primo Levi, García Márquez, Homero, Víctor Hugo, Fanon, Mahamud Darwish. Una biblioteca heterogénea dice algo importante: que el dolor de Palestina no es un fenómeno ajeno a la historia universal, sino que dialoga con el dolor de los condenados de las tierras en todas las partes. Y hay una escena extraordinaria donde Nabil lee el libro de Job en el campamento de refugiados y se reconoce en él. Un hombre aplastado por algo que no comprende, que se pregunta por qué, que se rebela contra la injusticia aunque no tenga con quién pelear. Y hay otra donde lee la Ilíada en voz alta para Hisham y se identifica con los troyanos, con el viaje imposible de Ulises, con la pregunta que Dios han ofendido para verse arrastrado de un lado a otro. Esa capacidad de leer los grandes textos de la humanidad como espejos de la propia situación es lo que Benzín llama la universalidad de la literatura. Y bueno, para ir cerrando podríamos hablar de por qué leer este libro hoy. Este libro, como les mencioné, fue publicado el año pasado. El epílogo se ambienta en febrero de ese año. Y estamos hablando de un libro escrito sobre algo que está ocurriendo ahora mismo mientras lo leemos, mientras ustedes están escuchando este podcast. Y eso plantea una pregunta que el libro mismo se hace implícitamente.
¿Para qué sirve la literatura en este contexto? ¿Qué puede hacer una novela frente a la destrucción de toda una ciudad? La respuesta de Benzín y la de Nabil, que es la literatura no puede detener los bombarderos, pero puede hacer algo que los bombardeos no pueden hacer: preservar la humanidad concreta de las personas que lo sufren. Nabil al-Jaber es una persona inventada, pero está construida con los materiales de personas reales: libreros, maestros, médicos, poetas palestinos que existieron y que en muchos casos ya no existen. El libro es un acto de memoria colectiva, un archivo, una negativa a dejar que las personas se conviertan en cifras, en imágenes satelitales de destrucción, en abstractos debates geopolíticos. Y hay algo que me parece importante decir: este libro no pide que el lector tome partido en el sentido político simple. Pide algo más difícil: que reconozca la humanidad de las personas que están sufriendo, que se tome el tiempo de escuchar una historia antes de sacar una foto, que entienda que detrás de cualquier mirada hay una vida completa, con su amor a los libros, con sus vestidos azules de algodón, con sus carcajadas. Eso es lo que Nabil le pide al fotógrafo en la primera página, y eso es lo que Benzín le pide al lector en el libro. El librero de Gaza es un libro que no te deja donde te encontró. Es breve, se lee en pocas horas, pero lo que hace en esas pocas horas es ponerte dentro de 75 años de historia a través de una sola vida, hacerte conocer a personas de las que te vas a acordar y terminarte como un niño corriendo entre los escombros con unas hojas de un poema de Mahmoud Darwish en la mano. Rashid Benzín escribió este libro mientras la historia que narra estaba ocurriendo. Eso no es habitual, requiere una valentía particular y una convicción muy sólida de que la literatura puede hacer algo, de que nombrar importa, de que una vida contada con precisión y con amor vale más que 1000 imágenes de destrucción. Y hay una frase de Nabil que creo que resume todo. ¿Creen que las palabras van a salvarnos? Yo les contestaba que sí. Ya no estoy tan seguro. Diría que salvan en silencio. La realidad es la misma. Nada derriba la opresión, pero la mente, sí, la mente alza el vuelo. La mente alza el vuelo, en Gaza, con las reinas a 4 pasos. Un anciano con las gafas torcidas sigue leyendo. Lean este libro, léanlo despacio, y, cuando lo terminen, tómense un momento con lo que les deja. Y hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. También, si les interesa, hay otro episodio que es 3 historias palestinas, otro hermoso libro. Y si les gustó, pueden compartirlo en sus redes sociales, pueden seguirme también en Spotify, YouTube y Instagram como Recomendaciones con Fran, y en TikTok como Fran Caparelli. Espero que les haya gustado, y si les gustó, también hay otro libro que se llama 3 historias palestinas en el episodio, que lo pueden escuchar. Y de paso, para comentarles que ya se encuentra a la venta mi libro Tratado de Lágrimas. Lo pueden conseguir a través de las redes sociales de Tinta Libre, que es la editorial en Argentina, en versión física o en ebook, también a través de Mercado Libre, y para la gente que no es de Argentina se puede comprar por Amazon exclusivamente en su versión ebook. Eso es todo, y nos vemos en el próximo episodio.